Tres. Muy buenas This noches. meeting is being recorded. Muy buenas noches para todos. Es un orgullo para mí poder presentar a grandes ponentes en la contactología. Pues hoy a través de Spectrum y Excel queremos hablar un poco acerca de una alternativa para córneas irregulares, ya que pues no todos son para gas permeables o no todos son para esclerales o en este caso también híbridos, sino que también existe una opción adicional que es un lente blando, es el lente blando ARC de Excel. Y pues nada, vamos a comenzar con una pequeña introducción por parte del doctor Dávila. Saludos al doctor Tito Vázquez, al doctor César Rodríguez y al doctor Eduardo Rodríguez. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Adelante. Saludos a todos. Saludos a todos. Muy buenas noches, estimados colegas desde México hasta Argentina. Así que estamos cubriendo todas las bases, inclusive el Caribe. Veo gente de Aruba también por ahí. Así que la República Dominicana presente, Puerto Rico, Caribe. Así que estamos acá. Como decía Ricardo, agradecido con la gente de Excel Contacts y Spectrum International por llevarle a ustedes esta pequeña charla. Importante. Hacemos una divulgación interesante. Parte de esta presentación fue preparada por el doctor Eduardo Rodríguez, que está con nosotros aquí de Colombia, y el doctor Diego Bolaños también. ¿Okay? Entonces, la charlita sencilla que vamos a dar hoy es sobre el lente ARC, Atypical Refractive Correction, es un lente blando especializado. Yo le tengo mucho cariño a este lente, yo lo veo como mi bebé, porque cuando este lente, antes de salir al mercado, el doctor Augusto Rosé de Chile y yo fuimos las personas que hicimos las beta pruebas. Mi primer paciente que hicimos con las beta pruebas fue en julio del 2013, casi 10 años atrás. Y si ustedes ven la guía de ARC, van a ver que las fotos que están en la guía la mayoría son de Augusto y una que otra mía, porque fuimos los que hicimos las beta pruebas. Así que fuimos los que ayudamos a crear básicamente este lente, a hacer todo para que pudiera llegar a nuestros pacientes de Latinoamérica y después a Estados Unidos. O sea que entró primero a Latinoamérica y después a Estados Unidos. Hay un lente que tenía Excel también anteriormente, que era para ectasias corneales también, pero era blando. La diferencia es que este fue como un update, una apuesta con mucha más tecnología para esos pacientes especializados. Interesante también que les dejo saber, en aquel momento, cuando se hizo el lente, la idea era hacerlo, y por eso la guía está de esa manera, hacerlo en material de hidrogel de silicona, porque para aquella época, quizás un poquito año antes, era que había entrado hidrogel de silicona tallado, era el primer material que se hacía a pedido, hidrogel de silicona, y por eso ya verán que este lente viene en material Definitive 74%, que es hidrogel de silicona torneado, no moldeado. Y en aquella época estaba de moda. Excel fue la primera compañía en los Estados Unidos que empezó a hacer las pruebas con ese lente, y también trabajamos con él. Así que esto es como, lo veo como un bebé, porque fuimos los que empezamos a trabajar. Es interesante. Entonces, ¿qué es un lente LCB custom a pedido? Pues, como ven aquí, un diámetro que podemos un lente que podemos variar el diámetro. Tiene un amplio rango de curvas base. Tiene un buen sistema de estabilización que se puede a veces hasta cambiar, y lo vamos a ver. El doctor César Rodríguez nos tiene unas fotos interesantes del sistema de estabilización. Podemos ver muchas cosas dependiendo del lente que sea, variar la zona óptica. Amplios rangos de poderes esféricos y cilíndricos. Esto no es un más 6, menos 6 más 4. Aquí tenemos, ya verán los rangos que tenemos, son extremadamente generosos. Es astigmático de grado en grado, no es que estemos de 10 en 10 ni de 5 en 5, estamos de 1 en 1. Y van a ver la interesante de este lente en particular, con un espesor variable de 0.30 a 0.50, o sea, de 300 a 500 micras, miren dos grosores. Y en el caso de la ARC, pues un lente de geometría inversa también se puede trabajar de manera que podemos adaptar estas córneas especiales. Para que tengamos idea, el trabajar lentes especiales no es algo nuevo en esto que está aquí 2017. Y obviamente este artículo salió bastante después, pero desde hace años atrás se hablaba trabajar lentes especiales. Lo que sucedía que quizás no había la tecnología que tenemos hoy día, y ya hoy día pues ha variado mucho lo que podemos hacer.
además de subir lo interesante que nos da la información que nos da este artículo, dice las áreas anatómicas corneales y su contribución a la altura sagital. ¿Cuánto contribuye la altura sagital? Hago la aclaración con respecto a esto porque, no sé, aquellos de ustedes que llevan mucho tiempo en esto, recuerdan que hace años atrás los lentes de contacto se adaptaban blandos, se adaptaban por ságita, no por curva base. Curva base es una invención que vino después, pero hace años atrás los lentes U2 de Bausch eran lentes que se adaptan por ságita, porque la ságita explica mucho mejor la relación lente a córnea que lo que puede explicarlo la curva base. La curva base solamente 3 milímetros centrales, ¿cierto? Es un queratómetro. Pero como ven aquí, de radio corneal, de la forma de la córnea o del diámetro corneal, la relación anatómica que más contribuye a la altura sagital, ¿cuál es? El diámetro corneal. Y por tanto, de aquí la importancia de repensar cómo adaptamos lentes especializados. Una de las ventajas de esto y que de este lente, como vamos a ver, es que usted puede adaptar el diámetro que usted entienda y entonces podemos aprovechar esa relación anatómica para adaptar lentes especiales. ¿Okay? ¿Por qué le llamamos atípico? Porque es un lente para corregir refracciones irregulares en sombras de tijera, ya sea en queratocono o alguna otra ectasia. Podemos manejar tanto ectasias primarias como secundarias. Estos queratoconos con el signo de Charlot, la bolita de aceite que se ve cuando está la base y el reflejo de ese cono. Aquellos pacientes que quizás tengan un poquito algo de trauma o algo de irregularidad corneal con una agudeza visual subjetiva que varíe, ese paciente que tiene fluctuaciones de visión, o aquellos pacientes con percepción de baja calidad visual, o sea que le ponemos un lente de contacto, ve bastante bien, pero quizás no llega a una calidad excelente de agudeza visual. Recordemos que el fenómeno de la visión no es solamente agudeza, hay otras cosas más que están envueltas, el contraste, el campo visual, cosas como esas que nos ayudan. Y si podemos entonces crear una superficie lente a córnea más perfecta, pues muchas veces podemos crear mejor visión para esos pacientes o una mejor experiencia visual. ¿Okay? Miren los parámetros que tenemos acá. Bien interesante. Dos materiales. Este lente inicialmente lo que venía era para hidrogel de silicona, el famoso lente Definitive 74%, pero está disponible tanto en Iosifilcon B49%, el lente EMA, obviamente, esto es el lente FDA grupo 1, bajo contenido de agua no iónico, y sabemos que viene Definitive, el 74% que es hidrogel de silicona, grupo 5B, que sería hidrogel de alto contenido de agua. A nivel de Latinoamérica y a nivel de Estados Unidos es el único lente o el único material en hidrogel de silicona aprobado para que sea trabajado de manera torneada. Sí existen dos lentes más o dos materiales más de Definitive, el 50 y el 65, si no me equivoco, que se tornean, pero están disponibles en Europa, no en esta área de Estados Unidos ni en Latinoamérica. Pero sí existen dos más. El que se pegó muy bien y fue aprobado por la FDA hace años atrás fue el 74%. Curva base de 6.0 a 8.7 en parámetros de 0.1, que es lo interesante. La curva base estándar de 8.6 y mirar la curva base que utilizamos en otro lente común. Diámetros de 13 a 16 y en pasos de 0.5, lo que lo hace generoso para manejar córneas tanto grandes como pequeñas. Poder de más 20 y menos 20. Con cilindros de menos 75 a menos 10 en pasos de 0.25. Y lo otro es que los ejes, como ven acá, de 1 en 1. O sea que no estamos hablando de pasos de 10 grados ni de 5, estamos hablando de pasos de 1 grado en 1 grado. Prisma desde 1.50 del estándar hasta 2 si hace falta, y dos espesores, 0.30 y 0.50. Interesante, cuando hicimos las beta pruebas usamos 0.30 y 0.40, pero las primeras beta pruebas con este lente y después se cambió a 0.50 finalmente. Así que parámetros muy generosos para poder adaptar todo eso tipo de problemas corneales que podamos tener, tanto ectasias primarias como secundarias, degeneraciones corneales, todo ese tipo de paciente que se beneficie de un lente como este. El diseño, como lo ven acá, miren la formita, es un lente que tiene prisma de balastro, obviamente, para ayudar a que se mantenga estable ese diseño. Tiene unas curvas periferales, varias curvas para ayudar a que se centre el lente y que pueda tener una relación lente-córnea más perfecta. Como ven, es un lente que se puede poner toricidad y por eso obviamente
la zona opticatórica, y el prisma en la parte inferior para que se mantenga estable esa toricidad y se mantenga estable y no tengan fluctuaciones visuales. Muy interesante el diseño. Es muy sencilla, la misma es bien interesante. Digo sencilla e interesante porque sí sabemos que existen bastantes diseños, no bastante, hay un puñado de diseños. Quizás con la dedos de una mano podamos conocer otro tipo de diseño que de blando para clases corneales. Lo que me parece bien interesante, y lo digo de una manera parcializada, obviamente, porque trabajé desde el principio, es que este lente es sumamente fácil de adaptar. Es un lente que se adapta como si fuera un lente blando tórico regular. Y eso, en mi opinión, lo hace muy versátil. Yo estoy certificado en otros lentes blandos de otras compañías, los he trabajado, pero no es, y ustedes que los conozcan, y podemos hablar con los panelistas más adelante, son lentes que hay que manejar dos curvas diferentes. Aquí con una sola curva es mucho más sencillo, aunque el lente las tiene, y adapta tan sencillo como un lente blando regular. No hay que preocuparse por ajustar una curva y después la otra curva y después el diámetro. Este lente es mucho más sencillo que nosotros, en mi opinión, y la podemos comparar con la opinión de los demás panelistas más adelante. ¿Ok? Entonces, estas fotos que están aquí, y el doctor César Rodríguez nos va a ayudar, son fotos de César, y él nos va a explicar qué son estas fotos que están acá lo más interesantes. César. Gracias, Edgar, y buenas noches a todos. Buenas noches en Latinoamérica y un saludo a todas las personas que están interesadas en seguir trabajando sobre el queratocono. Ustedes pueden ver en las fotografías que tomé cómo se pueden utilizar los prismas con diferentes grosores para estabilizar aquel tipo de lente que después de haberle cambiado la curva base de acuerdo a los parámetros que se hablan en los protocolos de adaptación del lente, después de haberlos agrandado, de pronto si necesitamos hacerlos todavía más estables, aún se percibe algún tipo de movimiento que hace que la visión fluctúe. Es otro de los mecanismos que tal vez ninguno de los lentes posee, que es aumentar el peso de ese prisma, engrosándolo y haciéndolo obviamente el lente un poco más pesado. Eso también implica que es muy importante tenerlo en cuenta, obviamente un mayor grosor en el material y obviamente de pronto dejar el lente un poco con un tipo de adaptación un poco más floja para que no se vaya a indentar, ¿no? Pues este es un paciente mío que realmente ustedes pueden observar cómo en la parte superior se observa un grosor delicado y ya en la parte inferior, como ustedes ven, pueden observar el grosor normal de un lente tórico y adicionalmente el abultamiento que se produce en la parte inferior a las 6 del prisma. Es básicamente eso la explicación que se hace o que yo manejo con el OCT de tomografía de coherencia. Es esa la explicación de la foto, Edgar. Gracias. Excelente. Como dice el doctor, miren qué interesante con esas fotos que él nos provee. Se puede ver en esta área cómo es las primeras dos fotos, el lado izquierdo, es la parte superior, es más delgadito el lente, como pueden ver ahí. Sin embargo, acá, miren este grosor que está aquí, que es cuando él agarra la parte inferior, ¿verdad? Entonces se puede ver ese grosor que es el prisma de balastro, que está haciendo que estabilice, como nos comenta el doctor Rodríguez César. Y como les vieron anteriormente, puede ser de 1.50 el estándar, y si hace falta un poco más de peso para estabilizar el lente, hasta 2 dioptrías. O sea que hasta eso en este lente usted puede cambiar para hacerlo mucho más estable. O sea, es una ventaja que tenemos con un lente como este. O sea, es bien interesante. Me encantaron estas fotos de César porque nos da evidencia de lo que está pasando y utilizando un OCT. Sí, gracias a un millón, César. Interesante el comentario que hace el doctor Rodríguez también. Obviamente, si usted aumenta el grosor de un lente, pues sabemos que al aumentar el grosor se afecta quizás la transmisión de oxígeno que pueda haber. Le hago el comentario de nuevo. Cuando este lente se creó inicialmente, la idea siempre fue haciendo mayormente en hidrogel de silicona para precisamente evitar eso mismo. Recuerden que esto es un lente que mide 0.30 o 0.50, o sea, es un lente grueso. Para que ustedes tengan idea, un lente regular blando de cualquier compañía
En 3 días, en menos 3, lo que te mide es 0.08, 0.09, 0.1 milímetros, 100 micras. Este lente mide 300 micras o 500 micras. Por tanto, la transmisibilidad de oxígeno se puede ver afectada. Ahora, ¿qué hace la compañía para eso? Pues obviamente utilizamos el material de Fritif 74% hidrogel de silicona con un TK mucho mayor que los hidrogeles y entonces el paciente no va a sufrir. Si lo tenemos disponible y trabaja, y vamos a ver la experiencia de algunos otros colegas también, en EMA regular, pero sabemos que obviamente el DK que está pasando, bueno, el DK no, el DK más el grosor, la transmisibilidad de K sobre T es menor. De ahí que entonces si es un paciente que pudiera sufrir de poquito oxígeno, pues tenemos el material ahí. ¿Okay? Candidatos ideales, ametropías elevadas con astigmatismo asociado, lentes de contacto con restas inexactas, pacientes que refieran insatisfacción con la visión a la comodidad, deportistas, este paciente que queremos una visión mucho más específica o mucho más menos fluctuante debido a la exigencia que tiene. Pacientes candidatos a ARG con hiperestesia, pero con baja tolerancia o excesivamente preocupados por el confort y reacciones a su uso y queremos proveerle buena visión, obviamente. Paciente que quizás es un candidato para escleral, pero no puede manejarlo o no puede comprarlo o no puede manipularlo. O sea, hay muchas cosas, hay muchas herramientas más allá de lo que es un lente escleral y híbrido y gas permeable, como decía el doctor Ricardo Duarte al principio. O sea, candidatos ideales. ¿Bien? Una foto bien interesante aquí también que le proponemos para todos ustedes con Intax. Entonces vamos a ir un pasito a pasito de la adaptación. A mí, una de las grandes ventajas de este lente es que el lente adapta como un lente blando, tórico, regular. No hay que hacer 20 cambios, no hay que empezar en 2 curvas y cambiar una curva y cambiar la otra. Es un lente bien sencillo de utilizar. Los que ustedes lo han utilizado ya lo ven, y si no, cuando lo prueban se van a asombrar de lo bien que estabiliza este lente con el prisma que tiene. Obviamente los parámetros importantes, curva base, diámetro, espesor y poder. Vamos a repasarlo rapidito. Cómo se hace la selección de la curva base, y esto se lo pusimos aquí, pero está también en la guía de adaptación que la tenemos tanto en inglés como en español para todos ustedes, y se la podemos hacer llegar más adelante para que la tengan si no la tienen. Agarramos queratometría, la sumamos entre 2, 47, 94, 47, y entonces eso equivale a 7.18 o 720. O en el caso de que tenga la caja de prueba, pues lo más cercano a 720 va a ser el lente con el que usted comienza y el que usted coloca en ese paciente. ¿Okay? Dice, la filosofía del punto de inicio de la curva base puede variar a medida que se amplía la experiencia de adaptación del lente FlexLens ARC. ¿Qué significa eso? Ya cuando usted tenga varios casos, usted se va dando cuenta cómo trabaja o cómo se comporta este lente. Y al ver cómo se comporta, pues usted puede decir, pues mira, caramba, yo no uso, lo sumo y divido entre 2 y ahí lo obtengo, sino que yo uso qué sé yo, la cara más curva y de resto le sumo tanto y esto me funciona. Cada cual va a ir trabajando y va adquiriendo experiencia hasta que llegue a un punto bien interesante. Si comparamos materiales, recordemos que hidrogel de silicona, si lo comparamos con EMA, es un lente que tiene menos intercambio de agua que el EMA para empezar. Y segundo, el hidrogel de silicona siempre corre mucho más plano que lo que corre un hidrogel regular. En este caso, hay diferencia, no es tanta porque recordemos que son lentes gruesos, son .30 y .50. El lente no arropa tanto la córnea, quizás como si fuera un lente de .08, .09. Pero sí sabemos que el hidrogel de silicona siempre corre más plano. Cuando nosotros creamos cuando hicimos las metapruebas y creamos las reglas para básicamente poder adaptar estos lentes, nos dimos cuenta que estos lentes habían que adaptarlos más curvos de lo que estamos acostumbrados a adaptar pacientes. Porque si los adaptamos normalmente como adaptábamos EMA o lentes blandos bien delgaditos, el lente quedaba demasiado suelto. Entonces había que hacer una compensación de adaptarlo un poco más curvo. La filosofía mía es lo más plano posible sin que tenga movimiento excesivo y que sea cómodo para el paciente en este tipo de lente. Por eso estimula también, obviamente, intercambio de lágrimas. ¿Okay? Interesante. El diámetro, pues diámetro, lo común, la regla común, como ustedes hacen en cualquier tipo de lente que sea a pedido, ¿verdad? Si la caja de prueba va a venir con un diámetro específico, como cualquier caja de prueba, pero usted puede cambiarla, como vio allí, de 13 a 16 sin problema ninguno.
Como regla general, diámetro horizontal del iris visible más 2 milímetros o más 3, básicamente como usted entienda. Mínimo entre más 2 a más 3 es lo que se usa. ¿Qué sucedía? En este caso, mire si era un paciente que era, si era un paciente que era 12, por ejemplo, por poner un número, pues si le suma 2, 14, y si le suma 3, pues 15. Yo siempre usualmente uso 3 en vez de 2. A mí, mi experiencia me funciona bastante mejor. DHIB más 3, más 2 o 3 milímetros. Ese va a ser el diámetro suyo. Por eso en las cajas de prueba, usted se va a fijar que a veces vienen entre 14.5, 15.0, que es el diámetro más común para todo paciente. Pero si es un paciente que tiene un DHIB de 13, pues es un ojo bastante grande y mínimo debe ser un diámetro de 15.5 o 16. No hay problema ninguno, lo puede hacer porque tenemos esos rangos para ustedes, ¿no? El espesor, bien sencillo, una regla bien fácil que utilizamos. Si tienes keratometrías menor a 2 dioptrías cilíndricas, comenzamos con THK thickness o grosor de 0.30. Tiene keratometrías de más de 2 dioptrías cilíndricas, entonces comenzamos con un grosor de 0.50. Y esto también al principio lo creamos haciendo la beta prueba. Nos dimos cuenta que aquellos pacientes con más de 2 estaban mucho más cómodos y mejor adaptados con un grosor de 0.50. Esa regla es bastante general, pero no es absoluta. Podemos tener un caso de un paciente que tenga más de 2 y use un 0.3. Pero en la inmensa mayoría de los casos que analizamos nos dimos cuenta que menor a 2.30 y mayor a 2.50 usted puede hacer los cambios que usted entienda según cómo vea lo que está sucediendo y cómo se comporta el lente en el paciente. ¿Okay? Las famosas marquitas, déjame poner acá, esto, tienen una famosa V, que es la marca, unos numeritos en la parte inferior. A mí me encanta esto de estos lentes, como están marcados con una marca láser el material. En el caso que usted mezcle los ojos, el paciente mezcle los lentes, no sabemos si es el que no es, o si usted tiene duda de que el lente que puso es el de ese paciente, puede ir a la factura, va a estar este número, y con este número usted puede reconocer si es de ese paciente y de ese ojo en particular. La famosa V, que se supone que en teoría esté localizado obviamente a las 6. Obviamente eso puede variar, puede que no esté a las 6, puede que esté a las 4, puede estar a las 5, puede que esté a las 6 horas, a las 7 o a las 8, lo que sea, pero siempre es importante que esté esa V siempre a la misma, a la misma hora. Si estaba a las 7, que se mantenga a las 7, se mantenga a las 8, siempre a las 8. Es como cualquier otro lente tórico, blando, si se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, usted hace la compensación necesaria, no hay problema ninguno. Me gusta muchísimo y ahora van a ver cuando trabajan con este lente estabiliza de una manera increíble, inclusive en ectasias corneales. El prisma de balastro que tiene nos hace la vida mucho más fácil. ¿Okay? Seleccionamos el poder, ponemos el lente, esperamos un ratito. Yo le puse aquí más o menos 25 minutos después de haber insertado el lente ideal. Si es hidrogel de silicona, 25 minutos es más que suficiente. A veces con los hidrogeles regulares hay que esperar un poquito más para que estabilicen, porque el material se presta para que haya que esperar un poquito más. Una vez que esperemos refracción esferocilíndrica, importante, apunte específicamente dónde está la marquita, la famosa VS. Recordemos que si usamos el reloj, cada hora son 30 grados. O sea, si estaba a las 6 y se desplazó a las 7, son 30 grados de diferencia, que es un montón. Por eso, yo lo marco si es posible, utilice su lámpara de hendidura, use la rejilla para medir cuántos grados hay, y mientras más exacto usted sea, mucho mejor para que ese lente provea excelente agudeza visual. Sabemos que un paciente que tenga 3, 4 dioptrías cilíndricas, un lente tórico como este, y si se rota 15 grados, puede bajar la agudeza visual drásticamente. Por tanto, siempre esté pendiente a esa rotación. Otra cosa que podemos hacer es, una vez que el lente está estabilizado, toque el lente con la llamita del dedo, mueva el lente a ver si él cae en su posición correctamente, para verificar que sea estable esa posición. Después de ese ratito, tomamos agudeza visual, hacemos subjetivo sobre refracción, y esa información la adaptamos, la copiamos, la tenemos en el récord que le proveemos a la compañía, la curva base que tenemos, dónde están las marcas específicamente con respecto al reloj, cuánto se desplazó, si se desplazó, y esa refracción esferocilíndrica, y con eso ponemos la orden. Es muy sencillo. ¿Ok? Obviamente, ¿cómo arreglamos la curva base de ese paciente? Si el lente está demasiado descentrado,
porque está muy plano, pues hace como cualquier otro tipo de lente, lo pone más curvo. O aumenta el diámetro. Sabemos que hay dos maneras de centrar mejor un lente blando o gas permeable o un escleral. Es si está muy plano y se descentra mucho, pues más curva la curva base, valga la redundancia, o más grande el diámetro. Si está muy apretado, pues lo contrario, o más pequeño el diámetro y más plana la curva base. Va a ser exactamente lo mismo que usted hace con un lente blando. ¿Okay? Aquí un fluorograma que nos presentaron también los doctores Bolaño y Eduardo Rodríguez. Mira qué interesante. Se puede utilizar fluoresceína mayormente. Eduardo quizás nos puede dar más información con respecto a esto, porque fue el que creó esta área, pero asumiría yo, se puede usar fluoresceína tanto en edema como en hidrogel de silicona. Lo que pasa es que obviamente en edema se va a teñir el lente y después habría que dejarlo en salida un buen rato para que bote la fluoresceína. En el caso de hidrogel de silicona, obviamente sabemos que no intercambian casi lágrimas y la absorción de la fluoresceína es básicamente nula. Usted puede teñirlo, después puede sacarlo, lo deja en salir un ratito y pierde obviamente la fluoresceína y el lente no se daña, tan sencillo como eso. Yo por eso prefiero en este lente, aunque está disponible en EMA, siempre usar hidrogel de silicona, es mi favorito, pero funciona muy bien también en casos de EMA. ¿Okay? Miren qué interesante están estas fotos que nos proveen los doctores acá, de cómo podemos ayudar a la adaptación. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver obviamente el movimiento más acentuado, podemos ver si está sentado o no está sentado el lente, pudiéramos ver también si están esos bordes demasiado levantados porque el lente está muy plano o si está el lente muy apretado porque está muy curvo. O sea, es bien interesante poder manejar todo esto con fluoresceína, específicamente de alto peso molecular si la tenemos, y si no la tienen, puedo utilizar de peso regular. Le digo si no la tienes porque últimamente, no sé si le está pasando a ustedes, pero se hace bastante difícil conseguir de alto peso, pero se puede usar fluoresceína muchas veces regular también. No va a dañar el lente, hay poca absorción. ¿Okay? Fácil adaptación, lente centrado con un mínimo de movimiento en el parpadeo de 0.5 a 1 milímetro, como ustedes normalmente adaptan un lente. Lente ligero, apoyo central sin burbujas, como ustedes adaptan cualquier otro lente. Borde de lente sin pliegues, o sea, si el lente está demasiado levantado, pues sabemos que está muy plano, hay que ponerlo más curvo. Ideal que el lente no se rote. Verificar la estabilidad. Si se rota y hace falta ajustar ese prisma, como para eso tenemos la foto que nos enseñó César, vieron como el lente se puede aumentar de 1.5 a 2.0 el grosor. El grosor, perdón, no, la cantidad de prismas que hay ahí. En vez de 1.5 dioptrías prismáticas a 2 para darle mejor peso y se establece mucho mejor. Que como ustedes pueden ver, se adapta casi exactamente igual a un lente blando tórico regular. ¿Okay? Cuidados y manejo de la RC. Lo ideal en este tipo tanto en ambos materiales que usemos solución química multipropósito, es lo ideal para limpieza, desinfección, enjuague y almacenamiento. Quizás si utilizamos lente de peróxido pudiera causar algún tipo de problemas. Si nos vamos estrictamente al material 74 y vamos a la compañía, lo que dice Contamac para Definitive es que se puede utilizar se puede utilizar peróxido de un solo paso, no de dos pasos. Se puede utilizar, obviamente, ¿qué significa eso? Son los peróxidos que usted tiene el envase, tiene el disco catalítico y automáticamente con el lente ahí ya está el catalizador haciendo y neutralizando obviamente esa solución. No se recomienda para nada peróxido de dos pasos, y al fin del día lo ideal para este tipo de pacientes es multipropósito. ¿Okay? El lente ARC, específicamente hidrogel de silicona, puede adherirse y hay que entrenar al paciente y a los usuarios en la técnica ideal de remoción. ¿Qué significa eso? Hemos puesto que estos lentes son más gruesos, usted ajusta el diámetro para centrarlo bien y a veces ese material de hidrogel de silicona, cuando uno lo va a agarrar, como que resbala en el dedito. Y muchas veces el paciente se asusta, pues no puede retirarlo de manera fácil, como retiraría un lente blando regular. Por tanto, hay que darle a ese paciente entrenamiento. A veces le enseñamos como con la llamita de los dedos secársela un poquito y entonces agarrar el lente en la parte inferior. Sería lo equivalente, estamos 6 en el mismo día, pues sería 5 y 7. A veces usamos la técnica de la servilleta. Buscamos un poquito de papel toalla, papel Kleenex, como le llamamos acá.
rompemos un poquito y con ese pequeño papel, similar a lo que hacemos con los híbridos, para remover la parte inferior. Hay técnicas, o sea, la idea es que entrenemos al paciente, se supone en teoría, que un paciente no se vaya de la oficina sin un buen entrenamiento, ¿ok? Tan sencillo como eso, ¿ok? Que eso es todo con respecto a la charla, no queríamos hacerlo muy larga, y ahora les dejamos con Ricardo para ir con las preguntas a los panelistas. Bueno, entonces la idea de esto o cómo va a funcionar es de la siguiente forma. Entonces yo voy a hacer la pregunta dirigida a uno de los tres y después de que termine su respuesta, por favor, los que quedan restando que puedan contribuir con esa respuesta. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con Tito. A ver, Tito, ¿crees en la idea de utilizar lentes blandos especializados para manejar ectasias corneales? Tito, estás en mute. Ahí estamos. Bueno, gracias Ricardo. Buenas noches con todos los colegas de la región que están presentes esta noche. Para mí, pues, un honor estar con ustedes y compartir con este directo grupo de panelistas que me acompañan esta noche. A ver, si creo la idea de utilizar lentes de contacto blandos especializados para manejar ectasias corneales, pues sí. Y me gustaría comenzar con una frase que mi colega y gran amigo, el doctor Pulido de Colombia, siempre pone en las charlas que él da y dice, solo cuando usted sea capaz de descifrar el mejor y más sencillo lente que llene todas las expectativas de su paciente y deje de pensar que con un solo diseño puede solucionar todos los casos, solo en ese día considérese un experto en contactología. A mí me encanta lo que Mauricio pone en sus charlas porque definitivamente nosotros no podemos centrarnos en un solo lente para tratar de corregir los defectos, en este caso sobre las ectasias corneales, que pensaríamos que el gold estándar termina siendo un lente corneal, un lente gas permeable de corneal. Muchas veces no es posible hacerlo por múltiples causas y tenemos que acudir a lo que tenemos en la caja de herramientas y este es una opción. Un lente blando de especialización es súper útil. A mí, por ejemplo, aparte de corregir los astigmatismos altos, que puede ser, como ya habló Edgar hace un momento, lo que más me parece interesante de este tipo de lentes al manejar las ectasias corneales es el espesor variable que tiene para enmascarar las aberraciones, sobre todo las aberraciones de alto orden que se presentan muy comúnmente en las ectasias corneales. No solamente necesitamos corregir el astigmatismo como tal que tiene una ectasis corneal, sino tratar de enmascarar la aberración de alto orden. Y este es un lente que nos permite jugar con dos espesores variables que son espesores gruesos, que nos va a ayudar muchísimo para enmascarar ese tipo de aberraciones que en las ectasias corneales es muy común. Entonces, la idea de utilizar, sí, definitivamente creo que debemos pensar en este tipo de lentes como una opción más para corregir una ectasia corneal. ¿Algo que quieran agregar, doctores? Sí, Ricardo, una apreciación importante, o sea, uno de los parámetros más importantes para la adaptación de un lente de contacto blando y mucho más un lente de contacto blando especializado, es que con él se logre al menos la misma visión. Obviamente que esperamos una visión superior a la visión que se obtiene con las gafas, pero si nosotros utilizando un lente de contacto blando no logramos una mejoría en la calidad de visión de la persona comparado con los anteojos, pues obviamente estaríamos ya de por sí por debajo de las expectativas del paciente. Entonces, uno de los parámetros más importantes es la escogencia del paciente para saber cuáles son sus expectativas y cuáles son las expectativas que nosotros le podemos solucionar. Entonces, uno de los fundamentales
pasos es también no pensar que todo lo soluciona los lentes esclerales y no pensar que todo lo soluciona un lente blando de pronto de normal, o sea, de los de caja por 6. Este lente realmente da unas ventajas importantes, los lentes de contacto customizados, al tener diferencias en las curvas bases, al tener diferencias en los diámetros, nos da la posibilidad de que nosotros adaptemos el lente a nuestras decisiones o nuestro criterio, ¿sí? Y no tener que adaptar un lente en donde no conocemos en absoluto las curvaturas sobre las cuales estamos manejando. Si nosotros conocemos las curvaturas sobre las cuales estamos mandando a hacer nuestros lentes, nosotros mismos los podemos modificar y no, pues obviamente ir a la deriva tratando de buscar un lente cualquiera que se le pueda adaptar al paciente en los dos ojos. Esa es básicamente una de las grandes ventajas de tener un lente customizado y hacerlo a nuestra decisión personal. Eduardo. Bueno, muy buenas noches. Gracias pues a los asistentes por estar el día de hoy aquí acompañándonos y pues a este gran grupo de panelistas que nos acompañan. Bueno, al igual que los dos doctores, considero que pues evidentemente el lente de contacto blando, personalizado, customizado, nos sirve para la corrección de ectasias corneales. El lente cumple con los 3 principios básicos de la contactología, ¿no es cierto? Que son la mejora de la agudeza visual, el confort y que nuestro paciente pues esté completamente sano en cuanto a pues la parte inflamatoria y de superficie ocular. Entonces, lo que debemos hacer con este lente pues es escoger muy bien el paciente al cual vamos nosotros a adaptar. Sabemos pues cuando hay irregularidades muy grandes, que pues el lente de pronto no cumple con ciertas expectativas visuales, pero también conocemos que en queratoconos tipo VAL, queratoconos tipo nipple o en su defecto subclínicos o algunas aberraciones causadas por los anillos intrastromales pueden ser corregidas con este lente. Entonces realmente considero que es una muy buena opción, es una herramienta bastante importante que debemos nosotros pues tener en los consultorios precisamente para aquellos pacientes que reportan algo que es muy importante, que es el tema del confort. Muchos pacientes que vienen utilizando lentes rígidos gaspermeables prefieren sacrificar un poco de visión para ganar confort y realizar sus actividades sin ningún inconveniente. Yo considero que sí puede ser utilizado sin ningún inconveniente en ectasias corneales. Perfecto. Pues bueno, adentrándonos un poco porque pues mencionaste algo de la selección del paciente. Es esta pregunta para el doctor César Rodríguez. Pues sí, tal vez nos pueda ampliar un poquito más al respecto a esa selección. O sea, ¿por qué nos vamos a ir más por un lente blando customizado para ectasias corneales? Que pues, si bien es cierto, estamos acostumbrados a utilizar lentes blandos para otro tipo de pacientes y no mucho hemos tocado ese tema por lo general de ectasias corneales para lentes blandos, ¿verdad? Entonces, doctor, tal vez nos pueda ampliar un poquito. Gracias, muy gentil, Ricardo. Sí, muchas veces, como lo comentaba en la anterior intervención, nosotros buscamos pasarnos de un blando a un corneal y después a un escleral, olvidándonos más que todo en la superficie. Entonces, esta herramienta es una herramienta ideal para pacientes que en el caso personal tienen ectasias no muy grandes, no muy periféricas, en donde el lente realmente por su peso, por su grosor, por su estabilidad, nos da una corrección bastante acertada. El paciente se siente muy contento, sale muy feliz y aparte de eso, pues también la cuestión económica no lo ha afectado tanto. O sea, la herramienta para aquellos, digamos, casos un poco más complejos, increíblemente también puede funcionar. Lo que pasa es que muchas veces nos obsesionamos con una calidad de visión supremamente alta buscando algo que ni siquiera el escleral puede lograr y pues de pronto nos olvidamos de lo sencillo, o sea, ir de lo más sencillo a lo más complicado, dándole al paciente la oportunidad de conocer, obviamente, opciones que si nosotros teniendo
la caja de pruebas de los lentes de contacto customizados, lo podemos ensayar, realmente nos vamos a sorprender cuando nos pueda servir para muchas más cosas de lo que nosotros pensamos. El único caso en donde realmente no lo utilizo ya por experiencia es en las degeneraciones marginales, en donde pues obviamente vamos a encontrar alteraciones en el borde del lente que va a generar en muchos casos obviamente el doblez del lente y una incomodidad mayúscula que el paciente no soporta. Entonces sí es muy importante entonces tenerlo como una herramienta más, pero pensar en que puede ser una herramienta que nos ayude mucho más que otros, y aparte de eso, la experticia no debe ser tan difícil de aprender porque pues es un lente que se acomoda prácticamente solo. ¿Algún comentario adicional, Tito, Edward? Tito, estás en mute. Sí, como te comentaba anteriormente, pues considero que el lente se puede manejar en varios problemas de irregularidad corneal. De hecho, el caso que vamos a ver al final es un caso de un paciente que tiene anillos intrastromales, tiene los segmentos de Intacs. Y bueno, lo importante en este caso pues es evidentemente contar con los exámenes diagnósticos que nos ayudan mucho a definir el tipo de diseño de lente que vamos a adaptar. Por ejemplo, en el tema de las aberraciones de alto orden que nos comentaba el doctor Tito, pues es muy importante tener claro ese tipo de aberraciones y hasta dónde podemos llegar con el lente de contacto AETC. Cuando hay aberraciones ya muy altas, pues va a ser muy difícil realmente darle una buena visión al paciente, y tenemos que tener en cuenta pues que la idea de un paciente con queratocono es mejorar su calidad de vida en las actividades laborales, en sus actividades cotidianas, y pues por ende si adaptamos el lente en aberraciones muy grandes, pues vamos a encontrar que de pronto la agudeza visual no va a ser tan buena. Pero si son pacientes que vienen utilizando otro tipo de lentes de contacto, por ejemplo, lentes esclerales, y tienen problemas con la inserción, pues debemos darle la oportunidad al lente para evidentemente probarlo y determinar cuál es la función visual con la cual queda el paciente. Por otra parte, también digamos que la gran mayoría o muchos de los pacientes que utilizan lentes rígidos gaspermeables, pues la gran deserción es por el confort. Y aquí digamos que tenemos una muy buena población para poder trabajar con este lente. De hecho, pues las investigaciones han demostrado, investigaciones hechas por el doctor Marc André y el doctor Patrick Caroline, reportes de casos nos demuestran realmente cómo ese confort mejora muchísimo en este tipo de pacientes. Entonces, yo creo que hay que darle la oportunidad al lente. Evidentemente hay que tener en cuenta los parámetros clínicos, pero hay que darle la oportunidad al lente porque a mí me ha funcionado en casi todos los problemas de irregularidad corneal. Tengo pacientes adaptados con anillos, tengo pacientes con queratoplastias penetrantes también adaptados con este lente, y pues evidentemente es muy, pero muy importante tener los exámenes diagnósticos a la mano. Normalmente el seguimiento y el control de estos pacientes debe hacerse con base a recuentos endoteliales, con base a análisis objetivos de la superficie ocular, pero considero que es una muy buena herramienta y realmente pues con base a mi experticia la recomiendo muchísimo. Me ha ayudado en múltiples casos y pues realmente los pacientes quedan muy contentos porque la manipulación del lente es igual al lente blando, entonces todo lo vuelve mucho más sencillo y los pacientes son contentos con la agudeza visual que alcanzan en los casos en los cuales los he adaptado. Bueno, Ricardo, para concluir, yo creo que tanto César como Edward han dicho ya todo lo que cuando se escoge a un paciente. Y solamente para concluir y para reforzar un poco lo que Edward dice, efectivamente, una de las causas por los que los pacientes, sobre todo con ectasis corneales, conos medianos o inclusive conos pequeños, migran hacia optar a una opción quirúrgica buscando el implante de segmentos intraestromales es justamente el confort. Muchas veces nos centramos en tratar de adaptar un lente rígido, gas permeable, sin considerar que un lente blando customizado puede ser una solución buena y cómoda para el paciente, y nos aferramos a la idea de colocar un lente gas permeable
ante lo cual el paciente puede ser que en un principio utilice porque fue prescrito por nosotros, la visión es buena, pero a mediano y a largo plazo el confort juega un papel bastante importante en algunos de los pacientes. Yo siempre digo que un paciente con queratocono es el paciente más noble porque se aguanta lo que sea con tal de ver. Es un paciente complicado. Ustedes le pueden poner el lente, yo he visto lentes pésimamente adaptados y cuando nosotros comenzamos a trabajar hace 30 años, que no teníamos la tecnología que tenemos ahora para diseñar los lentes, poníamos unos lentes que yo no sé cómo el paciente se podía ver utilizado, sus pacientes, y el paciente se ponía el lente y veía y muy posiblemente sigue usando ese lente. Pero hay pacientes que se pone un lente gas permeable de última tecnología con todos los diseños y definitivamente en la primera de bastos que tiene va a cambiarse a la opción quirúrgica para después tratar de regresar por cuestiones de visión. Ustedes saben que muchas veces el anillo intraestromal, si bien es cierto, estabiliza en cierta forma el cono como tal y mejora las aberraciones de alto orden que hablamos hace un momento, no le proporciona una visión, salvo contadas excepciones, totalmente óptima al paciente. Entonces tiene que regresar a su vez a tratar de utilizar un lente de contacto que le provea una buena visión. Y muchas veces vemos que los lentes que tenemos a disposición, sobre todo los lentes blandos que el paciente busca. Por favor, si no me puede poner un lente blando porque lente blando lo relaciona con confort. Lentes blandos convencionales, lastimosamente, en ciertos casos no los podemos utilizar. Y esta sí es una herramienta ideal para tratar de solucionar los problemas de ese tipo de pacientes. Entonces, lo que nosotros tenemos que para concluir de este tema, darle una buena visión al paciente, que lo podemos lograr con este lente, ya sea por la corrección tórica que le podemos dar y por el control del espesor, que como dice el doctor Edward, corregimos cierto grado de aberraciones de alto orden. Aberraciones ya exageradamente de alto orden, ni un lente de 1000 micras de espesor lo va a corregir porque lastimosamente no, ahí ya no cuenta el tema de espesor, pero en este caso aberraciones de alto orden medias, digamos que un espesor de 50 lo enmascara bastante bien, más la corrección tórica, el paciente queda con una muy buena visión. Lo que decía el doctor César también, concluyo que si el paciente está satisfecho con la visión que tiene, siempre dicen el 20-20 happy, no es el 20-20 que de pronto nosotros como profesionales quisiéramos, pero el paciente después de tener una visión muy limitada, llegar a una visión que sea cómoda para él y que él pueda desarrollar sus actividades del día a día, pues le va a brindar muchísimo una mejor experiencia a él como paciente utilizando este tipo de lente. Entonces yo sí creo que ya para concluir, el confort y la buena visión que puede promover este lente en cierto tipo de ectasis corneales es importante para que tenga otra opción más aparte de las múltiples que tenemos para nosotros proporcionarle al paciente. Ok, perfecto. Y bueno, la última pregunta va para Edward. Y quiero llevar un poquito más la pregunta, un poquito más lejos. La pregunta es, ¿cuán fácil o difícil pensarías que es adaptar este tipo de lentes? Pero también veámoslo un poco más. Ya vimos, Edgar nos habló un poquito de las adaptaciones, de los cálculos por la K-media. Nos habló de la caja. Pues yo quiero saber tu experiencia, cómo realmente es como lo manejas a través de la caja o haces cálculos. Pero también, ¿cómo te va la experiencia con tu paciente? O sea, cuando ya le das la instrucción, la remoción, porque pues se sabe que por ser un poco más espeso al centro, de espesor grueso al centro, la remoción, cómo lo sienten, tal vez nos pueden hablar un poquito de este tema, pero pues comencemos con Edward. Bueno,
Bueno, realmente la adaptación del lente de contacto FlexLens ARC pues es bastante sencilla. Como nos comentaba el doctor Dávila, pues es una adaptación muy similar a lo que hacemos con un lente de contacto blando tórico. Yo realmente sigo trabajando con la K-media. Realmente me parece que es una de las mejores alternativas para hacer la adaptación de este lente y me ha funcionado muy bien, muy pero muy bien. Yo sigo trabajando con K-media, normalmente pues al igual que nos comentaba el doctor Dávila, pues utilizo lentes de 0.30 para astigmatismos de 2 y por encima ya de 2.50, 3 dioptrías utilizamos pues un espesor de 0.50 para hacer la corrección específica ya de la aberración de alto orden. Entonces, otro de los ítems que utilizo muchísimo es el análisis de Cernica que nos da el Pentacam, porque allí nos aparecen datos muy importantes de las aberraciones de alto orden y normalmente, así como nos decía el doctor Tito, pues trato de trabajar con aberraciones medias o aberraciones pues que no superen los 2000, porque realmente pues ya en estos casos la agudeza visual fluctúa un poco con el lente, pero realmente la escogencia de la curva base sigue siendo igual a como nos contaba el doctor Dávila para mi caso. Hay otras personas que trabajan, como el doctor Diego Bolaños, a veces trabaja con la camas plana o con la camas curva, dependiendo del caso como tal. Digamos que en cuanto al tema del análisis en la lámpara hendidura, pues hacemos exactamente lo mismo que con un lente blando. Verificamos el movimiento del lente, verificamos la cobertura, la estabilidad del lente y aparte de eso, pues evidentemente tenemos que estar muy atentos de que en el meridiano 6 esté la B que nos enmarcan allí o la línea guía para que no tengamos esa visión fluctuante. Aparte de eso, pues el push-up test es supremamente importante también para verificar que el lente tenga su movimiento, que no vaya a ser un movimiento muy lento o muy rápido, pues teniendo en cuenta que en estos casos la oxigenación tiende pues, a fluctuar mucho dependiendo del material que nosotros escogemos. Normalmente pues trabajamos con el Definitive 74. En cuanto a temas ya de inserción y remoción, yo o acá pues en el consultorio de contactología de la organización Santa Lucía trabajamos con guantes quirúrgicos para poderlos retirar. Le recomendamos al paciente poderlos tener, ya que ellos pues dan un mayor agarre del lente por el espesor y realmente nos ha ido muy bien con los guantes, nos ha ido bastante bien. También existen otro tipo de aditamentos como por ejemplo las chupas de remoción, no sé si de pronto ustedes las han visto, es una chupa que parece una pinza, esta chupa también nos ayuda a quitarlo en algunos casos y también a ponerlo, porque no olvidemos que la colocada al ser un lente pesado, pues normalmente se cae de los dedos, entonces hay que cogerlo en forma de trípode para poderlo insertar y también con esta herramienta o con esta pinza también nos podemos apoyar para poderlo insertar. Yo creería que, digamos que eso es lo que trabajamos directamente aquí cuando enseñamos la inserción y la remoción. Y lo otro, pues, es tener también en cuenta los temas de limpieza, porque hay veces con los lentes de hidrogel de silicona, pues como este lente es de un uso un poco más extendido que los lentes comerciales, pues tienden a llenarse de proteínas. Y estas proteínas las podemos observar normalmente en la línea guía. Normalmente en la línea guía se pueden ver allí las proteínas y luego se comienzan ya a observar en otras zonas del lente, entonces pues hay que hacer una limpieza profunda, recomendarle al paciente también, pues evidentemente de vez en cuando o cada mes o cuando pues no te molestes tratar de utilizar desproteinizantes para poder mejorar la calidad del lente y pues que no vaya a sufrir evidentemente problemas de superficie ocular el paciente. Pero pues en términos generales es muy sencillo y en mi caso y en mi experiencia sigo utilizando la K-media. Me parece que es la mejor manera de poder adaptar este tipo de Eh, Doctores, por favor. Como sugerencia, y ya lo ha dicho Edward, llevarse por la guía de adaptación. La guía de adaptación está hecha para que después de haber hecho múltiples pruebas, la gente que está metida en diseño, en desarrollo, no ha perdido el tiempo haciendo múltiples pruebas para que la mejor opción para el profesional sea la guía de adaptación. En cualquier lente, cuando le pongan la guía de adaptación, es que ya ha sido probado que eso funciona. Y concuerdo con Edward, es la mejor opción de colocar este lente. Obviamente uno pudiera hacerlo
ya cuando tenga un poco más de experiencia, hacer el juego, como decía Edgar hace un momento, uno ajusta la forma como adapta este lente dependiendo ya de la experiencia que tenga. Pero la mejor forma y la más sencilla es la guía de adaptación. Importantísimo medir el diámetro horizontal de iris visible. Uno muchas veces se nos pasa por encima sabiendo que es un método sencillo de hacerlo, no solamente para el lente, para este lente, para el escleral, para el lente de especialización de que es customizado, tenemos que tener el diámetro horizontal de iris visible porque dependiendo de eso podemos diseñar la mejor opción o el mejor lente en tamaño para que esa, como decía Edgar, la curvatura de la córnea relacionada con el diámetro de esta es la que nos va a permitir tratar de escoger el lente que más se adapte al ojo del paciente. No podemos colocar un diámetro lente de diámetro pequeño sobre una córnea con un diámetro de iris visible que sobrepase el lente, porque evidentemente ya, de hecho, de por sí ya no va a funcionar. La ságita, si hablamos de que, como decía Edgar, tratamos cada vez de que el lente ya no se adapte tanto como por curva base, sino por altura sagital. Tenemos que considerar el diámetro de iris visible para darle la mejor, no solo estabilidad del lente, sino la mejor adaptación al paciente. Básicamente, yo creo que Edward ya dijo todos los pasos. Es un lente blando, común y corriente, se adapta de la misma forma. Para la experiencia personal, lo que sí siempre los pacientes, y a eso hay que ponerle bastante cuidado, es se quejan un poquito de lo que es difícil el removerse el lente. Esa es la típica. Yo creo que coincidimos todos los que hemos trabajado con ese lente, que les parece un poco complicado sacarse el lente. La idea de los guantes, para retirarse los lentes es una buena alternativa. A veces le hemos sugerido al paciente que los corte las puntas y solo utilice en la pinza como para que sea más fácil, no tenga que colocarse todo el guante, sino solo se ponga en la punta de los dedos para poder manipular más fácilmente el lente. Ha facilitado bastante. Y aquí es clave, a veces, muchas veces, y depende de la institución con que en donde uno trabaje, a veces delegamos la parte de enseñanza al asistente. O sea, hacemos toda la adaptación, hacemos todo el trabajo de adaptación y le dejamos al asistente que haga la parte de enseñanza y de colocación y remoción de lente y la parte de limpieza. Al igual que todos los lentes de especialización, tanto el lente escleral, yo creería que todos los lentes, inclusive el básico, el lente blando más sencillo, deberíamos estar encima nosotros para que las indicaciones que se le dé al paciente sean las correctas y que nosotros veamos cómo el paciente manipula sus lentes. No debemos dejar de pronto al asistente que tome decisiones y a veces puede ser un motivo para que el paciente abandone el grupo de lente de contacto por una mala instrucción o una falta de instrucción que se dio en algo que es tan sencillo como indicarle cómo se coloca y remueve el lente. Entonces, tenemos que estar nosotros encima, darle las instrucciones necesarias y sobre todo en este tipo de lente que, como les digo, que muchas veces es complicado, sobre todo, yo diría que la remoción más que la colocación del lente, a pesar que depende muchas veces el lente de la medida, es un lente que manipular con un dedo como lo hace un lente blando y lo tiene que hacer como trípode. Ya el doctor Edward lo explicó, hay que ponerle el lente en los 3 dedos y hacerle como trípode o utilizar la chupa tanto para remoción
como para colocación. Entonces, eso sí es importante y eso es lo que me he visto de problema básicamente en este tipo de lente. Otra cosa es estar muy pendiente. Este lente que no, el lente tiende a ajustarse. Entonces, la parte de cuando uno adapta, tiene que estar claro que el lente tenga su movimiento, no quede ajustado, porque eso va a permitir que si no se hace ese tipo de ajuste, a mediano o a largo plazo es un paciente que va a presentarnos problemas. Básicamente yo creería que ese es lo que para que César ya concluya con el tema. Gracias, Tito. Yo pienso que pues han dicho casi todo, solamente aportar que para mí la limpieza del lente con el jabón especializado es fundamental, porque en algunos casos puede conseguir que la grasa sobre la superficie del lente haga que la visión fluctúe porque rota el eje. Otra cosa que es fundamental es hacer un examen muy pormenorizado de la superficie lagrimal, de la superficie corneal y sobre todo del estado de la lágrima. Muchas veces es necesario, una vez colocado el lente de contacto, hacer una topografía, no solamente para conseguir el estudio de la lágrima sobre el lente de contacto, sino también de revisar ese tipo de alteraciones de astigmatismos no corregidos aún con un lente tan especializado. Esas dos partes se vuelven muy importantes porque pues, nos van a evidenciar de manera clínica datos tan importantes como aberraciones que no se pueden corregir a pesar de que el lente se haya engrosado o se haya colocado estabilizado con mayor cantidad de prismas. Yo pienso que está en nuestras manos decidir por el paciente, decidir más por la conveniencia. Lo que decía Tito es muy cierto, el abandono de los lentes de contacto está asociado directamente al descuido que uno como profesional pueda tener con él. Yo soy para mí es muy importante los controles. Yo adicionalmente a la limpieza que se debe hacer del lente 2 veces en la semana con el surfactante, yo hago que el paciente utilice un desproteinizante especial una vez por semana. Adicionalmente, lo hago que me visite cada 2 meses y en el consultorio yo hago una limpieza ultrasónica para generar obviamente una mayor limpieza del lente y una asiduidad en las consultas que se deben hacer los controles con el paciente. O sea, siempre estar acompañando al paciente, siempre estar con él en los controles y asegurarnos, como decía Edward, que la mejor opción siempre la tenemos en nuestras manos y que muchas opciones tenemos, pero de pronto nos vamos por una que nos conviene más a nosotros y de pronto no pensamos en el paciente. Eso es, creo que, la culminación de los pocos comentarios que me dejaron hacer ya en la última pregunta. Gracias. Excelente, excelente, excelente. Gracias a todos los panelistas. Vamos a entrar ahora. Ricardo me va a ayudar con unas pequeñas preguntas que hay de los participantes, porque queremos también que los participantes pues, participen de esta sesión. Había una que nos pregunta cuántas dioptrías de astigmatismo puede corregir el lente, y lo que voy a hacer es, voy a aprovechar y voy a ir atrás a los parámetros para repasarlos, tenemos rapidito y que ustedes los tengan, ¿verdad? Por son los parámetros del lente per se. Mírenlos aquí. En el caso de cilindro, de 0.75 hasta -10, en pasos de 0.25 y los ejes de 1 en 1. Importante recalcar, como hablaron los colegas y la experiencia que ellos tienen, cuando usted pone este lente que es 0.30, 0.50, obviamente el lente va a hacer cierto moldeo a la córnea, quizás es capaz de enmascarar parte del astigmatismo y puede ser que quede un astigmatismo que es el sobrante que está en el sistema.
Existen lentes de contacto de otras compañías que se ponen, pero no son capaces de corregir el astigmatismo. En el caso de este lente sí es capaz de corregirlo. Inclusive, nosotros teníamos un lente mucho más viejo que este, que era un lente blando para keratoconos, pero no se podía incorporar el astigmatismo. Y lo que se hizo entonces con el ARC es poder incorporar ese astigmatismo residual que teníamos en la plataforma. Y de ahí es que pueda poner hasta -10. Yo, créame, en mi caso personal, yo nunca he puesto un -10, o sea, nunca he llegado allá arriba. Yo creo que lo más alto que he llegado es 2, 3 dioptrías. No sé si alguno de los panelistas ha tenido que poner más de, porque recordemos que el lente está causando cierto moldeo a la córnea por la manera que es. O sea que lo que sobra es lo que ponemos. Yo creo que yo nunca, que yo recuerdo, nunca he tenido que pasar más de 3 dioptrías. ¿Alguno de ustedes ha tenido que pasar más de 3 dioptrías? Ricardo, que recuerden, Edward o César. Sí, yo he tenido pacientes con esferas positivas más 450, cilindros de más o menos 475, y realmente el lente funciona muy bien desde que obviamente uno siga, como decía Tito, los parámetros de adaptación, o sea, que escoja bien la curva base, que mire muy bien la cruz de ajuste y que tengamos en cuenta que cuando hacemos un ajuste, pues obviamente debemos entender que el lente va a quedar en la misma posición. Sí he tenido experiencias, cada vez realmente lo utilizo más y realmente es una buena opción para corregir incluso astigmatismos altos, desde que pues obviamente el astigmatismo, o desde que la visión, como les decía inicialmente, logre la misma visión que con el anteojo. Excelente. Hay otra pregunta que nos dice, ¿en qué se basan para escoger el espesor del lente? Vamos a hacer la pregunta a Marilena García. ¿En qué se basan para escoger el espesor del lente? Y la contestación está acá, ¿verdad? La regla básica, me gustó la parte que el doctor Tito Vázquez dijo que la gente que hace la guía es porque ellos tuvieron tiempo, obviamente, poniéndole énfasis en trabajar todo eso para que después puedan tenerlo y que se fajaron. Así que te agradezco el comentario, porque a veces uno pasa tanto tiempo haciendo eso y después no se le hace caso. Así que, pues sí, esto, como dice Tito, todo esto es algo que cuando se hicieron las metapruebas fue la experiencia que tuvimos, ¿verdad? Yo no soy persona de decir que hay que todo es perfecto o que obviamente una regla es absoluta, siempre hay sus excepciones, pero como regla general nos dimos cuenta que para aquellos cilindros keratomáticos menor a 2 dioptrías cilíndricas, comenzábamos con el punto 30 y con mayor a 2, o como decía el doctor Edward, 250, 3 dioptrías, pues nos íbamos con el grosor de punto 50. Esa es la regla. Volvemos, general, no absoluta. Si ustedes me preguntan a mí, y el ejemplo también lo digo, si yo tengo pacientes con 5 dioptrías cilíndricas y usé un punto 30, sí, me ha pasado. No es lo más común, pero me ha pasado. Y viceversa, he tenido pacientes con menos de 2 dioptrías cilíndricas y tengo que poner un punto 50 para comodidad y mejor visión, sí me ha pasado también. Pero en la inmensa mayoría de los casos, esta es la regla como para dónde comenzar, ¿ok? Pero sí, puede haber variaciones a la regla, ninguna regla es absoluta, ¿ok? Esa es la contestación específica a la pregunta. El doctor Teador nos había comentado también, ¿verdad? Que hay un ajuste que se puede hacer. El doctor Hugo Soñora nos comenta, tengo pacientes adaptados con keratocono grado 1 con este lente y anduvieron muy bien y muy confortables. Las lentes pedidas con cilindro mostraron buena estabilidad. Sí es verdad que cuesta quitarlos a veces, pero creo que es debido a su espesor, lo que estaban comentando todos los amigos anteriormente, ¿verdad? Que yo creo que la única queja que yo he visto con respecto a este lente, digo, si partimos de la premisa, como decían todos los doctores anteriormente, de que obviamente debemos escoger el paciente ideal. Si un paciente con una keratometría de 80 dioptrías, obviamente este no es el lente ideal. Eso estamos claros. Y los ejemplos los dieron los colegas también. Pero en esas estancias que son leves y moderadas, pues funciona muy bien. Tomando de partida eso, ¿verdad? Si escogemos el lente que es, pues el paciente va a estar muy bien. Ahora, sí hemos visto que yo creo que la queja principal que hay en este tipo de lente es la remoción. Leímos que Tito habló de esto, que habló de esto, habló también César.
después que el paciente esté bien entrenado y se le dé las herramientas para poder hacer la remoción y la inserción, no va a haber problema ninguno. Y al final del día, si el paciente está mucho más cómodo con un lente como este, pues va a tener la motivación de trabajar. ¿Ok? Nos preguntan, tengo una que utiliza gas permeable, sus restas para gafas es -550, -6, eje 50, -450, -605. ¿Le podríamos dar este lente? La contestación es sí. Obviamente, están todos los parámetros que pudiéramos corregir. Hay que ver las queratometrías, obviamente. Al final del día, depende de lo que dijeron los colegas. Usted pone el lente, se hace una evaluación, vemos qué agudeza visual le provee, vemos, como decía al final del día el doctor Pulido a través del doctor Tito, vemos si ese paciente provee, no altera fisiológicamente los tejidos de una manera seria, pero es buena agudeza visual y está cómodo, pues obviamente puede ser un caso. De la pregunta yendo directamente con esa metropía, pues pudiera ser que sí, obviamente, está dentro de los parámetros, no debe haber problema ninguno. ¿Okay? Habían unas preguntas en el chat. En el chat había preguntas, sí. Agárralas del chat si tú las tienes ahí y explícalas si puedes de una vez. Ok, vamos a ver. El doctor Ronaldo Jaya de Nicaragua pregunta, saludos cordiales. En caso de anillos intraestromales con astigmatismos elevados y curvaturas planas de 8.4 y astigmatismo de -7, ¿cómo es su experiencia? Es bastante específico. ¿Alguien que quiera contribuir? Yo comienzo en eso. Habría que ver primero cuánto es esa agudeza visual después del implante del anillo intraestromal. A veces tenemos astigmatismos que vemos topográficamente de 7 dioptrías y tiene una agudeza visual de 20-50. O sea, uno no entiende y dice, tiene 7, tiene una deformación grandísima y el paciente aparentemente está, según él, viendo bien. O sea, ¿qué es ver bien? No sé, pero está viendo bien. No sé si es por el costo del anillo o lo que sea, pero está viendo aceptable. Eso es que el anillo corrigió parte de las aberraciones de alto orden. Si se colocó bien y esa mejoría de las aberraciones de alto orden mejoró en parte la calidad visual. Ahora, habría que ver qué agudeza visual tiene sobre esas 7 dioptrías para saber poner, no necesariamente tiene que colocarle 7 dioptrías de corrección, porque habría que, lo que decía, el espesor del lente más el residual que le provea una clara y buena visión para ese paciente sería lo ideal, no necesariamente tiene que ser 7. Ahora, en cuanto a la curvatura en córneas planas, sabemos que este lente tiene unas curvaturas que pueden ir desde 8.7, que es más o menos 38-75, hasta 6.0, que son 56 dioptrías. O sea, tiene una amplia gama de curvas bases y se puede hacer el cálculo ya sea con córneas curvas, 50, 56, hasta 56, y córneas también bastante planas, que puede ser 40, 39, 38, que es lo que le está poniendo de ejemplo. Entonces, esa es una de las ventajas, la cantidad de parámetros que tenemos, y sí se puede poner tanto en córneas curvas o planas. Y en cuanto a los, ya Edward habló, uno de los buenos casos con este tipo de lentes son en la colocación post implante de anillos intraestromales. Trabaja bastante bien porque el lente es bastante cómodo, ¿no? Ok. Hay una cosa más allí en los casos de los anillos, y es que tenemos que tener muy presente la valoración de la superficie ocular y por ende pues tenemos que tener también muy en cuenta la profundidad del anillo. No olvidemos que cuando los anillos están con una baja profundidad, pues el lente de contacto va a estar, como su nombre lo dice allí, en contacto con la córnea directamente y podemos llegar a generar pues problemas como extrusión de un anillo. Entonces, una de las claves para que este lente funcione muy bien es tener presente esa profundidad de los anillos. Yo he adaptado, pues evidentemente el laboratorio, en este caso Excel Contact Lens, me fabricó un lente con una curva base de 9. O
sea, prácticamente pues la córnea era una pared y el paciente nunca había podido dar con un lente de contacto con el cual mejorara su agudeza visual al 100%, y con este lente lo logramos. Entonces realmente los parámetros y la personalización que se logra con el lente ADS es muy importante, pero para el caso de los anillos sí recomiendo mucho tener presente la profundidad del anillo, que la podemos revisar en la lámpara de hendidura, o en su defecto, si contamos pues con diversos equipos, el tomógrafo de coherencia óptica también nos ayudaría a verificar esa profundidad del anillo. Ok, perfecto. Tengo una pregunta de la doctora Ángela María Romero, y dice: en algunas ocasiones se dijo que el astigmatismo mayor es de 3 dioptrías, iniciáramos prueba con 0.50 de espesor, pero en el momento que cambiamos a 0.30, la visión mejora. ¿Puede el espesor de 0.50 generar algún tipo de aberración que no favorezca entonces la agudeza visual por esta razón? Pues yo pienso, Ricardo, que no necesariamente se tiene que comenzar con un espesor más alto porque el astigmatismo es más alto. No necesariamente es cierto. O sea, hay que comenzar con espesor de 30 y ya después mirar si se requiere un espesor más alto. Yo pienso que no es suficientemente necesario eso, pero pues igual cada persona hace sus adaptaciones de acuerdo a la experiencia que vaya teniendo. Yo personalmente comienzo con de lo más sencillo y voy metiéndome a las cosas más complejas de acuerdo a lo que me diga básicamente el OCT y lo que me diga la topografía por encima del lente. Ok, perfecto. Es importante aclarar una cosa, y es que aquí tenemos que tener en cuenta es el valor de astigmatismo queratométrico, más no refractivo. Entonces, eso es importante porque a veces cometemos el error de tomar el que nosotros refractamos o el que nos da la AutoK, y allí puede fallar el espesor que nosotros escojamos. Entonces, siempre es importante tener presente que es el valor de astigmatismo queratométrico. Ok. Otra pregunta. Importante también, ya que estamos hablando de tanto astigmatismo, y Tito lo comentó en un momento, y Eduardo lo ha comentado también. Recuerden también que cuando usted hace una topografía y la córnea es bastante irregular, hay mucho astigmatismo que se toma por defecto, que el topógrafo lo toma por defecto. No necesariamente significa que eso sea real. Los topógrafos se equivocan también, son como los seres humanos. Y a veces usted ve, lo que decía Tito, usted ve que el paciente supuestamente el topógrafo marca 7 dioptrías de cilindro y el paciente ve 20-50. No hay coherencia en la información ahí. Y es que quizás en ese punto en particular marcó ese astigmatismo, pero no significa realmente que lo vaya a través de la córnea entera y cree la metropía. Como decía también el doctor Edward, hay que estar pendientes. Recordemos que una vez que uno pone el lente con un grosor como este, ya automáticamente hay un moldeamiento en esa córnea. Por eso el doctor hacía la aclaración de que hay que tener cuidado con los Intacs, porque sí va a haber presión en esa área. Ese moldeamiento puede enmascarar cierto tipo de cilindro, y lo que va a quedar es, si usted tenía 7 y usted le pone el lente, no va a quedar 7, va a quedar menos de eso usualmente, es lo común, ¿verdad? Y usted va a poner en el lente lo que le faltó. Aprovecho la oportunidad para decirle que cuando usted haga eso, sí deje el lente el suficiente tiempo para que se estable esa refracción. Lo hablamos anteriormente. Si esa refracción que usted hace no está estable todavía, mi recomendación es dejar más tiempo el lente a que se estabilice. ¿Por qué comento esto? Porque uno de los errores más comunes que cometen la gente adaptando este lente muchas veces es poner el lente 2 minutos, hacen la refracción, no quieren esperar suficiente tiempo que estabilice, mandan al laboratorio la refracción que enviaron. Cuando llega el lente, el paciente no ve absolutamente nada con el lente. ¿Qué fue lo que pasó? No se dio el moldeo y lo que usted obtuvo de refracción no es real. Está afectada por la adaptación per se. Y muchas veces hay que virar hacia atrás de nuevo y decirle al paciente: ponle el lente, déjalo puesto por lo menos 25 minutos, media hora, y una vez que esté estable esa refracción, entonces la tomamos como cierta. Hay mucho envuelto aquí. No tiene que ser difícil. Como dice el doctor Astara, es relativamente fácil, pero hay que estar pendiente a ello. La contratología especializada no se hace en un minuto de evaluación al paciente, toma tiempo. ¿Okay? Continuamos, Ricardo. Ya estamos por terminar. Vamos a limitar las preguntas para poder tener el caso del doctor.
Yo pensaría que vamos a hacer 4 preguntas más y con eso concluimos. Si tienen más preguntas, las pueden hacer llegar al correo o dejarlas ahí y vamos a resolverlas por correo. ¿Ok? Ah, el doctor Jorge Sebastián Medina pregunta, muy buenas noches. Con respecto a la transmisión de oxígeno, según el espesor, ¿se reduciría? Buena pregunta. Obviamente, como regla general, bueno, recuerden que el DK y el DK sobre T son parámetros del lente y el material, no de la córnea per se. Si sabemos que si aumentamos el grosor, disminuimos la transmisibilidad, eso es claro. Por eso es que estos lentes se hicieron inicialmente para hacer hidrogel de silicona, porque el hidrogel de silicona tiene mucha más permeabilidad del material. Habiendo dicho eso, mi manera de trabajar este lente, yo adapto el lente lo más plano posible, sin lastimar los tejidos, porque adaptarlo un poco más plano, eso estimula el intercambio lagrimal también. Obviamente no puedo llegar al punto tan plano que el borde se me levante y entonces le molesta al paciente. Yo trato de trabajar lo más plano posible para estimular, una manera de estimular el intercambio lagrimal y que mejore la oxigenación. Pero sí, en el lente de hidrogel de silicona, pues debería ser lo suficiente. Para que tengan idea, y vamos ahí, ahora vamos a la base. Importante lo que dice el doctor Eduardo Rodríguez. Estamos asumiendo que tenemos una córnea saludable. Si es un paciente que tiene problemas de la capa endotelial y tiene edema de córnea, obviamente, y usted le pone un lente de 0.50, pues le va a causar más edema de córnea. Y no es el candidato ideal. A mí me gusta mucho esa aclaración que hace el doctor Edward, porque obviamente estamos asumiendo de que tenemos una córnea lista para ser adaptada y con un lente como este. Si la córnea no está lista, o hay inflamación activa, o hay edema de córnea ya previo por alguna razón, pues obviamente no se adapta a un lente como este, porque lo va a poner peor al paciente. Hay que analizar el paciente en su totalidad, y agradezco la aclaración que Eduardo ha hecho varias veces con respecto a eso. Ok, perfecto. Una pregunta del doctor Ricardo Flores. ¿El diseño del lente puede ser oblato para cirugías refractivas? La contestación es sí. Recordemos que este lente puede ser geometría inversa. Un caso como ese, el caso que nos explicó el doctor Edward, quizás, que era una curva base de 9. ¿Cómo hiciste eso? ¿Lo pediste directamente con consultoría? ¿Discutieron el caso? ¿Usaste caja de prueba en casos que son extremadamente oblatos? ¿Cuál es tu experiencia? Eduardo. Bueno, pues digamos que en este caso de este paciente que tenía pues sus anillos y quedó después de haber hecho el mapa Holiday Report, que es bastante importante para nosotros evaluar pues el programa y realmente dónde está la posición del cono, el tamaño de la irregularidad, encontramos una córnea oblata y allí con consultoría directamente de Excel, pues pudimos hacer esa adaptación, nos fabricaron una curva base alrededor de 9 dioptrías y pues realmente el paciente está muy feliz. El paciente está muy feliz y como hemos los panelistas hablado, la única queja que hemos tenido es acerca de la remoción del lente. Esa es una de las quejas que normalmente pues el paciente reporta en consulta, pero el lente funciona bastante bien y pues evidentemente con los tornos de control numérico pues se pueden fabricar curvas bastante importantes para este tipo de pacientes con córneas oblatas. Digamos que en casos, por ejemplo, de queratotomías radiales, no adapto mucho estos lentes, teniendo presente que los pacientes que se hacían este tipo de cirugías, pues son pacientes que ya en la actualidad, son pacientes ya adultos mayores, y normalmente en estos casos las incisiones tienden a abrirse, a generar edemas corneales, entonces por eso no lo recomendaría allí, en estos casos específicamente. Ok, vamos a dejar un comentario de la doctora Ángela María Romero también, que solo hace la mención que ha podido manejar pacientes post-cross-linking, post-trasplantes, y es un lente incluso que después de 15 días o un mes modifica la curvatura corneal y el paciente mejora hasta una línea de más de visión y que ha corregido pacientes de hasta -9 dioptrías de astigmatismo. Excelente. Pues vamos con el caso del doctor Edward. Me vas diciendo y yo voy pasando las diapositivas, Edward.
Bueno, a ver, les cuento sobre el caso. Pues este caso me llegó al consultorio en el año 2015. Si quieres vamos adelantando, doctor Edgar. Sí. A la siguiente, por favor. Entonces, más o menos, el paciente, la siguiente, por favor. En el año 2005 le diagnosticaron queratocono, es un paciente de 35 años de edad, de sexo masculino, no reportaba alergias cuando llegó pues, al consultorio. En el 2005, como les comentaba, se le diagnosticó queratocono bilateral. En el 2014, el corneólogo le hizo una implantación de anillos intrastromales y pues en el 2015 llegó al consultorio para adaptación de lentes de contacto. El paciente ya había pasado por un proceso de adaptación de lentes de contacto, en este caso en xenofílico A, y la agudeza visual que alcanzaba el paciente pues era una agudeza visual que en el caso de él pues no alcanzaba para sus actividades cotidianas. Estamos hablando más o menos de un 20-60, que era lo mismo que alcanzaba con las gafas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, la agudeza visual que yo encontré del paciente, pues en el ojo derecho de 20-400, el ojo izquierdo 20-150, y en ambos ojos tenía una visión próxima de 2M. Le hicimos una valoración con las diferentes tinciones vitales, encontrando pues que tenía realmente los anillos bien posicionados, con una buena profundidad. No había lesiones a nivel de la conjuntiva vulvar, o sea que aquí pues digamos que el paciente no tenía complicaciones a nivel de las células caliciformes, y pues tampoco tenía tinción a nivel corneal. En la parte de la oftalmoscopía o fondo de ojo pues se encontraba totalmente normal, y a la refracción encontrábamos en el ojo derecho una esfera de menos 0,75 con un cilindro de 3,25 a un eje de 60 grados con una agudeza visual de 20-60, y en el ojo izquierdo menos 0,25, menos 3,75 por 20 grados con una agudeza visual de 20-60 y unas sombras en tijera. Podemos pasar a la siguiente. Luego de ello, como nos comentaba el doctor Tito, que es supremamente importante esta parte, se le hizo la medición del diámetro horizontal de iris visible. Entonces encontramos en el ojo derecho un diámetro de 11,59, en el ojo izquierdo de 11,61. Le hicimos una medición del diámetro pupilar, el ojo derecho 5,58, ojo izquierdo 5,70. Le hicimos valoración subjetiva con Schilmer 1, donde nos encontramos 25 milímetros en el ojo derecho y 23 en el ojo izquierdo. Y al realizar el examen subjetivo del BUT, encontramos en el ojo derecho 8 segundos y en el ojo izquierdo 9 segundos de calidad lagrimal. Pasamos a la siguiente. Este es el pentacam del paciente. Entonces, pues aquí podemos ver las queratometrías. Yo no las alcanzo a ver muy bien aquí, pero bueno, aquí tenemos las queratometrías del paciente. Podemos ver pues que efectivamente después de la implantación de anillos intraestromales, el cono como tal o la córnea, pues digamos que no se veía un corbatín tan asimétrico. Hay un poco más de asimetría en la parte inferior y pues teniendo en cuenta estas queratometrías, pudimos hacer la adaptación. Colocamos un lente de 7.3, que es la K media, como la pueden observar aquí en esta imagen de la representación refractiva. Podemos pasar a la siguiente. Acá tenemos el análisis de Cernica. Aquí quiero hacer una acotación. El paciente me llegó con este pentacam, pero yo sí les recomiendo muchísimo cuando ustedes pidan el análisis de Cernic que sea con el total corneal, o sea, el último ítem que aparece en la parte central, que por favor siempre lo tomen con él para que tengamos el valor de aberración de alto orden totalmente claro. En este caso, pues no lo tomaron con el valor de total corneal, pero trabajamos pues con esta aberración que tenemos allí, creo que es de 0,900. Podemos pasar por favor a la siguiente diapositiva. Y aquí pues el Belin Ambrosio, que nos ayuda a entender cómo está evidentemente ese cono, cómo se está comportando la córnea, y pues vemos que hay problemas en todo lado. La RP está ya en límites. Podemos ver también las diferencias frontales, posteriores y totales también alteradas. Y aquí pues también les recomendaría que soliciten cuando pueda el paciente hacerlo, tener el mapa Holiday Report, que nos ayuda muchísimo, como les comenté anteriormente, a identificar el tamaño de la irregularidad,
y aparte de eso, pues con el mapa de elevaciones, tener claro cómo se va a comportar el fluorograma cuando, por ejemplo, es un paciente adaptado con lentes rígidos o también pues que va a ser adaptado con lentes de contacto esclerales. Este Holliday Report nos ayuda mucho en la adaptación y en el proceso pues de colocar el lente de contacto y de seguimiento del lente de contacto. En el ojo izquierdo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, pues encontramos que en este ojo sí hay un poco más de cambio a nivel de las curvaturas. Y pues aquí sí podemos observar que hay una asimetría completa a nivel corneal. En la parte inferior se ve allí pues que hay una mayor elevación donde se encuentra pues lactasia, y aquí pues también trabajamos en este caso con la queratometría media. Pasemos a la siguiente. Lo mismo, aquí pues podemos encontrar el análisis de Cernic, no olvidar siempre solicitarlo con el total corneal para que tengan un valor mucho más preciso. Y pues el Belin Ambrosio, donde nos indica también que hay unas diferencias posteriores alteradas, hay unas diferencias frontales alteradas y lo mismo las diferencias totales, y el ART también ya se encuentra al límite. Bueno, entonces, pues haciendo el análisis, primero que todo, de la calidad visual que el paciente quería para realizar sus actividades, pues evidentemente encontramos que los lentes oftálmicos y los primeros lentes probados no cumplían con las expectativas del paciente. En este caso, el paciente trabajaba en televisión y tenía que leer un teleprompter. Entonces, precisamente con este tipo de corrección no podía realizar esta actividad. Se hizo se intentó hacer una adaptación con rígidos gas permeables, pero pues los resultados fueron negativos en cuanto al confort. El paciente no toleró el lente, a pesar de que tratamos de utilizar lentes limbares, el paciente no toleró el lente de contacto y por ende pues tomamos la decisión de hacer la adaptación de un lente de contacto de espesor controlado, en este caso pues el FlexLens ARC, precisamente porque cuenta, como nos decía el doctor Dávila, con los cilindros en la cara frontal que nos van a ayudar a corregir esos cilindros residuales del paciente. Pasemos por favor a la siguiente. Entonces, este fue el diagnóstico, que es pues H186 queratocono y H183, que son cambios en las membranas corneales por el hecho de tener los segmentos de anillos intrastromales. Pasamos a la siguiente. Este fue el lente que escogimos entonces, el lente de prueba. Trabajamos con una curva base 7.3 en el ojo derecho. El poder de las cajas de pruebas de FlexLens ARC es estándar, es -6 para todos los lentes, y los diámetros también, 14.5. Aparte de eso, pues el material con el cual se hizo la prueba, contábamos en ese caso con el Definitive 74. Tenemos algunos lentes de prueba aparte de la caja, porque la caja sí viene con material EMA, o sea que hay que hacer esa compensación de curva base al final cuando vamos a pedir el lente en Definitive 74, y manejamos espesores de 0.50 teniendo en cuenta pues el astigmatismo queratométrico que venía presentando el paciente y la irregularidad y también las aberraciones de alto orden. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver pues el fluorograma, en este caso con fluoresceína de alto peso molecular, donde vemos el buen centraje pues que presentaba el lente. Pasamos a la siguiente. Creo que nos saltamos un poco. Eso. No, antes, para verificar aquí. Entonces, este fue el lente definitivo. Como teníamos y contábamos en ese caso con este par de lentes en Definitive 74, no se le hizo bueno, no se hizo ciertas compensaciones a la curva base para mejorar como la estabilidad del lente. Y allí pues encontramos evidentemente el poder quedó de -1, -250 por 10 grados después de hacer la compensación en el ojo derecho. Diámetro siguió manejándose el mismo de 14.5 y el espesor de 0.50, el material de hidrogel de silicona, y en el ojo izquierdo quedó con una esfera de -1, con un cilindro de -225 por 5 grados, diámetro 14.5 y el material Definitive 74 con un espesor de 0.50. La agudeza visual que encontramos en el paciente fue una agudeza visual de 20-20, ojo por ojo, y con ambos ojos el paciente alcanzaba 20-15. En cuanto al tema de la estabilidad, pues tuvo una muy buena estabilidad, una buena cobertura, un buen push-up y aparte de eso, pues un muy buen movimiento cuando se realizan las versiones en el paciente. El paciente realmente es feliz con su lente. Y aquí vamos a ver algo muy importante que tocaba el doctor César Augusto Rodríguez, y es acerca de los controles y seguimientos.
Los controles y los seguimientos de este paciente o de los pacientes que utilizan estos lentes o todos los lentes de contacto especiales realmente debe ser constante, porque de allí es la clave del éxito y de no generar daños a nivel de los tejidos. ¿Podemos adelantar un poco, por favor? Después de 5 años de utilizar este lente de contacto, pasamos al paciente por un queratógrafo y, bueno, evidentemente encontramos varias cosas. Este fue el seguimiento que se le hizo cuando se le entregó al lente el paciente. Entonces encontramos que el primer control al paciente se le hizo a la semana, posteriormente a los 15 días y luego al mes. Se hicieron las tinciones vitales y no se encontró ningún daño a nivel de los tejidos. Estas imágenes que vemos en el centro de la diapositiva son imágenes a los 5 años del paciente. Básicamente fue tomada con el queratógrafo 5K y pues aquí lo que nos estaban mostrando era como el grado de enrojecimiento ocular después de 5 años de uso. Aquí lo que podemos ver es el lente de contacto pues tomado en este caso un Nickbook. Entonces ahí podemos ver el disco de plácido y pues podemos ver también el centraje del lente y cómo se comporta la película lagrimal en el lente de contacto. Podemos seguir a la siguiente, por favor. Hicimos un análisis de meibografía en el paciente, encontramos evidentemente un acortamiento de las glándulas sin ausencia, alguna distorsión en la parte superior, pero al hacer expresión glandular con pinzas, en este caso encontramos que había una producción del meibo normal y por ende pues el paciente realmente no reportaba ningún inconfort con el lente. Digamos que hicimos más el seguimiento para determinar si había impacto a nivel glandular o si había una disminución a nivel de la película lagrimal, tanto en calidad como en la parte de cantidad, y realmente pues encontramos que a pesar de este acortamiento no había afectado mucho el proceso de producción del meibo. Es muy importante también hacer el seguimiento de la meibografía en estos pacientes. Seguimos a la siguiente. Este es el otro ojito, este es el ojo izquierdo, hicimos exactamente lo mismo, hicimos tomas de Nickbook para verificar con disco de plácido cómo se estaba comportando la película lagrimal, porque es muy importante tener en cuenta que el primer lente de contacto que nosotros tenemos, pues es la lágrima, ¿no es cierto? Entonces, la lágrima, si se comporta mal sobre la superficie del lente, muy probablemente el paciente comience a tener problemas de empañamiento o de fluctuación de la visión. Entonces, vital hacer estos exámenes posteriores con años de uso del lente de contacto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí miramos el grado de enrojecimiento, que el grado de enrojecimiento, ya para terminar, pues nos hace énfasis mucho más en los temas inflamatorios. No olvidemos también que contamos con otras herramientas para lograr medir si el paciente tiene o no tiene procesos inflamatorios, como lo es el Inflamadry. Entonces es muy importante en estos casos de pacientes que ya llevan usos prolongados de los lentes de contacto, tratar de hacer este tipo de exámenes objetivos para determinar si hay cambios a nivel de la superficie y poder tratar esos cambios para que el paciente pueda continuar con el uso de los lentes de contacto. Y aparte de eso, los recuentos endoteliales son supremamente importantes para determinar que el paciente tenga una buena oxigenación y no estemos afectando en este caso las células endoteliales y no vayamos a generar un pleomorfismo o un polimegatismo a nivel de la capa endotelial. Bueno, eso era todo lo que tenía para el día de hoy en cuanto a estos casos. Igualmente, pues quedo atento a cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este tema. ¿Listo? Perfecto. Edgar. Así, bueno, muchas gracias al doctor Eduardo por ese excelente caso. Ya estamos en la parte final. Cualquier otra pregunta que tengan nos la pueden hacer llegar. Ricardo, entiendo, hay una promoción de ARC durante este mes. ¿Qué vamos a hacer, Ricardo? Le vamos a hacer llegar la información a todos los que están registrados para la promoción entonces, para que tengan idea de ella. Es correcto, es correcto. Se les estará enviando un correo para que se puedan comunicar ya sea con sus propios distribuidores o con Spectrum directamente para poder aprovechar esta promoción, ¿verdad? Ya les estaremos enviando los detalles y además de esto, pues les estaremos enviando básicamente los parámetros que tiene el lente y toda la información del lente para que ustedes puedan leer un poquito más a detalle. Pues yo creo que ya estamos, no por terminar, ya estamos terminando. Agradecerle por supuesto al doctor César Rodríguez, al doctor Ariolfo Vázquez, al doctor Eduard Rodríguez, al doctor Dávila por haber impartido la presentación y a ustedes por sus respuestas, doctores, muy agradecido.
Creo que es una excelente participación. A todos los asistentes, por supuesto. Gracias por su tiempo, por estas casi 2 horitas de aprendizaje. Es siempre muy agradable aprender con todos nuestros hermanos latinoamericanos y como dijo Edgar, desde México hasta Argentina, estar juntos, pues qué rico, unas 2 horitas ahí aprendiendo. Aprendemos todos los días, aunque sea alguito, y pues nada, muy agradecido. Preguntan en Brasil, ¿quién es distribuidor en Brasil? Nos preguntan también por acá. ¿Tienes idea, Ricardo? No, pero podemos hacerle llegar la respuesta por medio de correo. Lastimosamente Santiago pues no está ahorita aquí y pues vamos a preguntarle directamente. Sí, vamos a darle a Margaret un correo electrónico. Voy a poner acá el correo electrónico a todo el mundo de Ricardo. Con ese, la consultations. Sí, consultations @spct. International. También podrías colocar a Intersales. No, Sales Director. A sales @spct International. Y ahí pueden escribir para los distribuidores de su área y para cualquier otra duda que tengan. Exactamente. Y a todos se les estará mandando, como les decía, la información del ente para que ustedes puedan leerlo más tranquilos. Pues nada, de nuevo agradecerles a todos por su participación, excelente participación, más que contento y pues siempre aprendiendo un poco de los maestros, así que no queda más. Doctores. Buenas noches. Muchas gracias a Spectrum y a Excel por la invitación. Que tengan una feliz noche. Feliz noche a todos. Ricardo, gracias. Una feliz noche. Feliz noche, Tito. Por hacer data. No, ya. Haz con el italiano. Para algo tengo que usar el italiano. Para algo me metí a aprender, decís. Saludos. Está bien, saludos, pues. Gracias. Bye, bye. Bye. Para la grabación, si quieres ya, Ricardo. Para que Sí, ahorita no la edito, pero ahorita la vamos a parar. Espérame.